El canal del Congreso presenta Me dirijo al Congreso en un momento sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Empleo estas palabras porque en ningún otro momento la seguridad de los Estados Unidos se ha visto tan amenazada desde el exterior como en el actual. La seguridad futura de nuestra nación, de nuestra democracia, están implicadas de manera ineludible en los acontecimientos que se desarrollan a gran distancia de nuestras fronteras. Mi política se resume en 3 conceptos. Primero, como consecuencia de la expresión de la voluntad pública, los Estados Unidos han afrontado la tarea de llevar a cabo un programa comprensivo de defensa nacional. Segundo, como consecuencia de la misma expresión de la opinión pública, los Estados Unidos se han comprometido a apoyar íntegramente a todos aquellos pueblos resueltos que en cualquier parte resisten a la agresión y la mantienen así, alejada de este hemisferio. Tercero, por los mismos motivos, los Estados Unidos se han comprometido a mantener la idea de que los principios de moralidad y las consideraciones de su propia seguridad no les permitirán jamás consentir una paz dictada por los agresores bajo la égida de los partidarios de la pacificación. Digamos a las democracias, nosotros americanos estamos totalmente en su defensa de la libertad. Les prestamos nuestras energías, recursos y potencia de organización con el fin de darles la fuerza para volver a ganar la guerra y mantener la libertad del mundo. Les enviaremos en cantidades cada vez mayores barcos, aviones, carros de combate y cañones. Este es nuestro objetivo y nuestra promesa. En el cumplimiento de este fin, no nos dejaremos intimidar por las amenazas de los dictadores, que consideran como una infracción al derecho internacional y como un acto de guerra nuestra ayuda a las democracias, que se atreven a resistir a su agresión. En los días futuros, esperamos ver un mundo fundamentado en 4 libertades humanas esenciales. La primera es la libertad de discurso y expresión, y esto es en cualquier sitio del mundo. La segunda es la libertad de cualquier persona para adorar a Dios a su propio modo, y esto también en cualquier sitio del mundo. La tercera es la libertad de querer que, en términos mundanos, significa llegar a acuerdos económicos que aseguren a toda nación una vida en paz y con salud para sus habitantes. Y esto también en cualquier sitio del mundo. El cuarto es la libertad de miedo, que significa una reducción a nivel mundial de los armamentos hasta un punto y de manera tan concienzuda que ninguna nación estará en situación de cometer ningún acto de agresión física contra ningún vecino, en cualquier sitio del mundo. Esto no es la visión de un milenio distante. Es una base definitiva para un mundo posible en nuestro propio tiempo y generación. Este tipo de mundo es la antítesis del denominado nuevo orden de tiranía que los dictadores pretenden crear a golpe de bombas. A ese nuevo orden oponemos una mayor concepción: el orden moral. Una buena sociedad es capaz de afrontar esquemas de dominación mundial y revoluciones extranjeras sin miedo. Esta nación ha puesto su destino en las manos y las mentes y los corazones de sus millones de hombres y mujeres libres, y su fe en la libertad bajo la guía de Dios. La libertad implica la supremacía de los derechos humanos en todos lados. Nuestro apoyo es para aquellos que luchan para obtener esos derechos y mantenerlos. Nuestra fuerza es nuestra unidad de propósito, y a ese gran concepto
no le puede seguir otro final que no sea la victoria. Las palabras construyen o destruyen, unen o desunen. Estamos en un programa en el cual abundamos sobre el poder de la palabra. Y para ello vamos a tomar un discurso importantísimo, el discurso que dio el presidente de Estados Unidos en 1941, Franklin Delano Roosevelt, que se llama Las Cuatro Libertades. Hablaremos sobre estas 4 libertades en adelante y me encanta hacerlo hoy con mi compañera conductora, Georgina Flores Ivich. Muchas gracias, Claudio. Así es. Hoy nos adentraremos en un viaje a través de las palabras de Roosevelt y para acompañarnos voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es un gusto contar con Rodrigo Coronel. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. También es maestro en periodismo por la Escuela Carlos Septién García. Cuenta con una especialización en literatura mexicana del siglo XX por la UAM. También es maestro de oratoria y debate, ha trabajado en radio, ha sido periodista y también ha escrito en diferentes medios de comunicación como La Jornada, la revista Zócalo, La Tempestad, Confabulario, entre muchos otros. Actualmente es director en la Estrategia Nacional de Lectura en la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido, Rodrigo. Es un gusto que estés acá con nosotros. Y efectivamente, hoy iremos paso a paso por cada una de las 4 libertades de este discurso emblemático. Entonces, empecemos con la primera frase. Dice Roosevelt, digamos a las democracias, nosotros, americanos, estamos totalmente en defensa de la libertad. Y la primera es la libertad de discurso y expresión en cualquier sitio del mundo. Vamos con la primera libertad, Rodrigo, adelante. Bueno, Roosevelt tenía una relación particular con la libertad de expresión. Él una vez llega a la presidencia de los Estados Unidos, recordemos que es el presidente más longevo dentro de su administración, logra cumplir 4 periodos presidenciales. Exactamente. Y cuando llega a la presidencia, un presidente demócrata, luego de haber tenido un presidente republicano, se enfrenta primeramente con los medios de comunicación que se unen en su contra. Entonces Roosevelt justamente hace uso de su derecho de expresión, la libertad de expresión, y comienza a establecer una relación muy cercana con el público a través de la radio. Hay una estrategia de comunicación que utiliza Roosevelt que hoy en día es replicada por muchos gobiernos del mundo y ha sido a lo largo de la historia, que se llama Fireside Chats. Digamos que dramatizan a un Roosevelt hablando al lado de la chimenea en una plática con amigos y eso pues le hace establecer una relación, una conexión muy cercana con el pueblo norteamericano. Tanto así que durante todos sus 4 periodos Roosevelt llega a tener uno de los porcentajes más altos de preferencia por parte de los norteamericanos, más o menos el 60% de acuerdo con las estadísticas. Y bueno, para Roosevelt esta libertad era especialmente importante. Esta y la segunda libertad, que imagino abordaremos a continuación, la libertad de culto, también están contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos. Claro, que hablaremos justamente de esta segunda libertad, que es la libertad de cualquier persona para adorar a Dios a su propio modo. Recordemos que estamos con la Segunda Guerra Mundial, está esta idea fascista ante el sionismo, ante los judíos, tiene muchísimas implicaciones y no podemos dejar de pensar que la libertad de culto o la falta de ella ha sido lo que ha provocado las grandes guerras a través de la humanidad, ¿no? Entonces, nombrarle en ese momento me parece muy pertinente. ¿Qué hay sobre ello? Bueno, efectivamente, este discurso se da en 1941 ante el Congreso de los Estados Unidos, este discurso que le llaman del Estado de la Unión, y Roosevelt está justamente preparando el auditorio para entrar en la guerra. Todavía no se da para entonces el ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos mantiene una política aislacionista. Roosevelt se aleja de esa tradición política norteamericana y entiende la necesidad de ingresar a la guerra. Pero para ello tenía que convencer a todo el público norteamericano y nombrar justamente esta libertad, la libertad de culto, que llega a ser tan cara para la tradición política norteamericana, pues era indispensable. Se sabe que cerca del 90% de la población norteamericana de entonces estaba en contra
de ingresar a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Que se veía como algo muy lejano, en otro continente. Desde luego, y era un poco la experiencia que habían tenido durante la Primera Guerra Mundial, que fue pues una sangría para todos. Sin embargo, Roosevelt muy astutamente comienza a configurar una retórica en torno a puntales muy específicos de la democracia norteamericana, que le son especialmente caros al pueblo norteamericano, y confronta la tradición norteamericana, confronta los grandes pilares de la democracia norteamericana frente a los totalitarismos que estaban del otro lado del océano. Entre ellos, desde luego, la amenaza a la libertad de culto, la amenaza a la libertad de expresión. Y bueno, para los Estados Unidos les es, a diferencia, por ejemplo, de nuestra sociedad, que todas las admoniciones referentes al culto o a Dios están del todo proscritas, en los Estados Unidos los presidentes norteamericanos juran en una Biblia. Y lo nombran comúnmente y en lo sus nombran, discursos. todos los discursos de los presidentes acaban con Dios bendiga América. Así Claro. es. Entonces, Roosevelt entiende muy bien esta tradición, lee a su pueblo, sabe que tiene que ubicar su discurso y convencerlos de ingresar a la guerra, apelando a estos pilares de la democracia norteamericana, y eso pues lo legitima mucho. Y también legitima este asunto del suministro de armamento, ¿no? Porque es un gasto gigantesco, que luego se va a hacer un gran negocio, pero hay que justificar este gran gasto que está haciendo la nación para solventar, para apoyar a los aliados. Hay una estrategia interesante en las decisiones que toma Roosevelt en este periodo. Recordemos que cuando Roosevelt llega a la presidencia de los Estados Unidos, este país atravesó una de las crisis económicas más terribles en su historia, la de 1929. Ujú, la Gran Y le Depresión. toca a Roosevelt sacar adelante a su país. Para entonces ya había una suerte de... venía hacia abajo aquellas estrategias económicas que implementa de momento, esas estrategias económicas de choque que conocimos como el New Deal. Para entonces vienen perdiendo fuelle y Roosevelt necesita reactivar la economía de alguna manera. Entonces una estrategia para reactivar la economía era hacerlo cambiando la economía de Estados Unidos, una economía de paz, y pasarla a ser una economía de guerra. Entonces, no solo hay una decisión política detrás del ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y desde luego de este discurso, hay también un cálculo económico para hacerlo. Es un tema interesantísimo y hemos de hablar en el siguiente bloque, porque si este discurso tiene implicaciones, algunas mal leídas en la historia de Estados Unidos, que les ha permitido entrar en terrenos muy distintos, como el militarismo, que hemos de posiblemente hablar, ¿no? Pero hemos de hacer una pausa y regresamos a Estamos en lo Dicho. Bienvenidas, bienvenidos a Estamos en lo Dicho. Hoy estamos analizando el discurso de las 4 libertades de Roosevelt. Hasta ahorita hemos analizado las 2 primeras, la libertad de expresión, la libertad de culto, y a continuación hablaremos de una libertad que es la libertad de desear, de aspirar una vida mejor. ¿Qué nos cuentas de eso, Rodrigo? Bueno, creo que esa es una de las apelaciones más recurrentes y también una de las más cercanas para todas y todos. Y creo que Roosevelt lee muy bien esa posibilidad y esa coyuntura. Hay un personaje que recupera Roosevelt, el hombre anónimo o el hombre promedio, por decirlo de algún modo. Y era su manera de referirse a todas esas personas que estaban fuera de los comités, en los bancos o fuera de los partidos, grandes personalidades. Era más bien como hablarle a la gente común y corriente, a la gente de a pie, por decirle de algún modo. Y creo que esta libertad, o enunciar esta libertad, pues tiene es muy poderoso hacerlo, porque está apelando a necesidades básicas. En la retórica de Roosevelt a lo largo de su vida, como político, hay un condicionamiento y hay una insistencia en proveerle seguridad a su pueblo. Por supuesto. Seguridad de cualquier tipo, ¿no? Seguridad económica, seguridad para vivir.
el bienestar de las personas. Como lo dijo en la segunda, seguridad de querer a Dios como uno quiera. Sí, por adorar supuesto. a quien... Sí, hay una... se dice, los que han estudiado profundamente los discursos de Roosevelt, es que se preocupó por utilizar un vocabulario común y corriente, Claro. ¿no? Porque quería llegarle a la gente. Y bueno, finalmente lo logró, termina por convencer a los Estados Unidos. Oye, ¿no? Rodrigo, y además este discurso inspiró de manera importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se promulga en 1948, ¿no? Sí, por supuesto. En la tradición política norteamericana este discurso es como un ejemplo. Los demócratas Es lo el utilizan. discurso. Es el discurso. El discurso que formó las Naciones Unidas en el 48, tal cual como dices. Sí, más la Declaración tarde. Universal, sí. Exacto. Y bueno, Exacto. este discurso lo toman para bien o para mal, tiros y troyanos, ¿no? Demócratas o republicanos. claro. Sí. Porque sigue moviendo a la gente, sigue moviendo al público, sigue llegándole a su corazón. O sea, es un Y discurso hablando muy de bien esto que le escrito. llega a la gente, habla de la cuarta libertad. La libertad de estar libre del miedo, que no tiene una traducción tal cual, pero sería como aspirar también o sentirse libre del miedo, que algunos lo significan como reducir el armamento hasta el punto tal que ninguna nación puede estar por encima de otra. Estamos en tiempos fascistas, pero creo que va más allá de esos tiempos, esta idea de vivir sin miedo, que se puede llevar y se ha llevado en luchas contra el terrorismo, por ejemplo, pero ¿qué tienen las implicaciones en la vida diaria? ¿A qué se refiere Roosevelt con esto de vivir libre del miedo? Bueno, entendamos el contexto, eso es importante siempre. Del otro lado del océano hay una guerra tremenda, terrible, muy intensa, hay apelaciones a que los Estados Unidos entren a la guerra, en fin. Había un ambiente de mucho temor por lo que estaba ocurriendo en Europa, por los discursos de Hitler, por la propaganda de Goebbels, y en los Estados Unidos pues estaba ese discurso, querámoslo o no, en Estados Unidos y en Latinoamérica pues empezaba a encontrar adeptos. Hay en Estados Unidos candidatos abiertamente fascistas o que tienen a Hitler por modelo. De hecho, su discurso habla de eso también, ¿no? Y Roosevelt entiende la circunstancia, lee muy bien la coyuntura. Una cualidad que tienen los grandes oradores es entender qué está ocurriendo con su pueblo, cuál es la condición psicológica de su auditorio y apelar a todo lo que está ocurriendo. Y apelar a que pueden vivir sin miedo. Es un discurso que finalmente les libera de la carga terrible que es vivir con miedo. Les llama a su pueblo a vivir sin ello y los convence finalmente de entrar a la guerra sin miedo, ¿no? Y además dice Roosevelt que la libertad implica la supremacía de los derechos humanos en todos lados. O sea, esto claramente en ese contexto y hoy todavía, esta frase sigue siendo completamente válida y la debemos Claro. tener como estandarte, ¿cierto? Y además lo hace en un momento donde no se hablaba mucho de los derechos humanos. Exactamente. No se Sí, es hablaba muy mucho de los novedoso en ese derechos humanos. entonces. Ahora Sí. Ahora, estas cuatro libertades, ¿qué eco tienen en la actualidad? Bueno, la libertad de expresión, que es la primera libertad de Roosevelt, sigue más vigente que nunca. Sí. Claro. Pero, como pasa con muchas libertades ganadas, nunca está del todo fuera de Garantizada. amenaza, no está Claro. garantizada. Lo mismo ocurre con las Pensemos libertades en los de culto. asesinatos a periodistas. Pensemos en Sí, ello. es súper actual. Sí, Pensemos, exacto. por ejemplo, en lo que implica decir una opinión controversial actualmente en las redes sociales, ¿no? Eso Claro. también, hay que proteger esas libertades, ¿no? Hay que defenderlas. Y la mejor manera de hacerlo es ejerciéndolas, ¿no? La libertad, esta tercera libertad que puede sonar o puede ser complicada de comprender del todo, pero que apela al estado de bienestar, que significa proveerle a todos los ciudadanos y ciudadanas de un país, cubrir sus necesidades y tener lo necesario para disfrutar de la vida de manera razonable, como decía Roosevelt. Y bueno, la cuarta libertad, la de vivir sin miedo. Por supuesto que nadie quiere vivir Y en un entorno con de miedo, ¿no? violencia también, Claro, generalizada, ¿no? eso resulta ser muy trascendente. Sí, todavía. podemos tomarlo desde muchos puntos políticos, este discurso, pero sobre todo esta cuestión humana, que como bien dices, Roosevelt sabe leer muy bien a su gente, sabe leernos. Que a mí me hablen sobre mi posibilidad de vivir en paz, bien, teniendo lo necesario para vivir en prosperidad, sin miedo, pues me toca, por supuesto, Claro. nos toca a todos, ¿a quién no le va a tocar eso? Es donde los discursos no tienen caducidad. Y esto me fascina de este discurso. Y tienen impacto también. Claro. Y este por discurso supuesto. ha tenido impactos serios, profundos en la sociedad, ¿no? Nada más y nada menos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?
Yo creo que un gran orador, al margen de las características formales, como el vocabulario, el tono, el ritmo, la entonación, todas esas cualidades, un gran y buen orador tiene la capacidad de leer psicológicamente a su auditorio, proveerle de lo que necesita y hacérselo llegar de la manera más eficaz y más efectiva. Tanto así que los grandes discursos tienen este perfil, y el de Roosevelt es uno de ellos. Sí, que tiene que ver con la escucha atenta, ¿no? Que también hablarían los budistas, por ejemplo, ¿no? El hablar claro lo precede el escuchar claro. Claro, ¿no? sí. Entonces, una escucha atenta de qué necesita la gente, más de lo que yo necesito, no, es de qué necesita la gente Sí, por supuesto. saber, ¿no? Y enterarse, nutrirse. No sé qué tan budista habrá sido No, Roosevelt. seguramente no, pero es un principio que habla Sí, de claro. cuál es el habla correcta. El habla correcta empieza con la escucha correcta. Sí, por supuesto. Hay que escuchar al otro con atención, escuchar al pueblo con atención, y entonces sí puedo verter ideas, puedo moverlos a donde yo quiera, pero hay que escuchar primero. Claro. Y escuchar y qué palabras utiliza la ¿Qué gente. palabras? ¿Cuáles son las palabras que utilizan? Que no tiene la traducción que decíamos hace rato, Es ¿no? verdad. La libertad, él dice want, ¿no? Freedom Querer. for want. Freedom for Pero want. no tenemos Es la misma difícil. traducción, Puede queda ser como aspirar, corto. desear, querer, ¿no? Una vida mejor, pero creo que esta idea de estado de bienestar, o sea, es fundamental para entender esta Fundamental. libertad, ¿no? Claro. Y bueno, Roosevelt lo entiende, es un gran lector de las emociones, tiene el don de la ubicuidad, entiende que eso es lo que necesita escuchar su pueblo y se los dice. Y se los dice además con sus propias palabras. Porque este discurso, a pesar de que fue escrito en 1940, en la primera mitad del siglo XX, lo podemos entender perfectamente en la actualidad. Y sigue teniendo el mismo significado que tuvo entonces, porque escogió las palabras adecuadas para hacerlo. Y eso no es tan común en los discursos políticos. Sin embargo, este discurso se ha leído de maneras muy distintas y se ha distorsionado también, se ha utilizado como bandera para defender cosas indefendibles, como justo esta carrera armamentista que se desató inmediatamente. Entonces, el bloque socialista y bloque capitalista lleno de misiles apuntándose unos contra otros, hasta que finalmente, en un discurso que veremos sobre Gorbachov en algún momento, viene esta época del desarme, ¿no? El momento que ya bajan las tensiones entre Oriente y Occidente, bueno, entre los dos bloques más bien, pero rescatando la esencia, no lo mal entendido a favor de mis intereses, sino como decantando este valor humano. Tú como gran orador, ¿cómo lo decantarías? ¿Qué sería este valor humano de este discurso? Que ya lo hemos dicho, pero nos gustaría escucharlo de tu voz como orador, como experto en ello. Bueno, gracias por lo de gran orador. Me quedo con que me gusta hablar en público. Bueno, muy bien. Pero digamos que yo creo que el gran valor de este discurso es apelar a no infundir miedo en un contexto así de polarizado como lo fue Sino esperanza. las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, sino esperanza y seguridad. Había un dicho, decían que Hitler hacía sentir a su auditorio como que él podía hacerlo todo, a diferencia de otro gran orador, Churchill, que decía, lo que ocurre es que Churchill hace que sientas que tú puedas hacerlo todo. Que tú lo puedes hacer junto conmigo, ¿no? Porque Churchill también dice, yo voy a ello. Pero necesito de ustedes. Necesito ¿no? de ti. Bueno, Roosevelt apela a una emoción muy bondadosa que es la esperanza, es la seguridad, y es apelar a la colectividad y que como colectivo podemos hacer mucho y lograr mucho. Independientemente de los miedos, independientemente de las amenazas, hay una posibilidad, hay un escenario en el que ustedes y yo podemos llegar a un mundo para vivir sin miedo, con la libertad de expresión garantizada, con la libertad de culto garantizada y cubriendo todas nuestras necesidades físicas y más urgentes. Esperanza. De alguna Esperanza. manera lleva al comienzo del programa que dijimos que las palabras unen o desunen, ¿no? Y en este discurso es un asunto de unión, Es cierto. de unión de voluntades hacia un fin común. Sí, bueno, así era Roosevelt, esa era la política de Roosevelt. Más adelante podemos discutir sobre su participación en la configuración mundial y en por qué el telón de acero, por qué los Estados Unidos, el cálculo Cuestionable. económico, el cálculo político que Claro. había en todo ello. Pero quedémonos con lo mejor, ¿no? Sin embargo, es válido. con el El momento. cálculo económico también es válido, porque está enfrente de una nación que necesita respuestas. Como bien dices, viene después de una gran depresión económica. Entonces, hay que como mediar, cómo medias lo humano con los intereses políticos y Sí, claro. económicos de tu país. Yo creo que está muy bien planteado este discurso que está escrito en piedra, ya lo podemos ver en inscripciones claro. en piedra, estas 4 libertades, que será bueno renombrarlas, que las tienes muy claras, las 4 libertades. Claro, efectivamente hemos estado
emprendiendo un viaje a través de las palabras de Roosevelt con este discurso de las 4 libertades. Las voy a recordar a continuación. La primera es la libertad de expresión, la segunda es la libertad religiosa o libertad de culto, la tercera es la libertad de aspirar, de querer una vida mejor, y la cuarta es la libertad de vivir sin miedo. ¿Cómo llevamos estas 4 libertades a nuestra vida diaria? Este discurso no está lejano, está muy presente en libertades que necesitamos en la lucha, en nuestra guerra diaria con la vida. Entonces, muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy, Rodrigo Coronel. Gracias, Claudio, también. Qué gusto compartir contigo hoy. Y nos vemos próximamente en una emisión más de Estamos en lo Dicho. El canal del Congreso presentó